Muy buenos días a todos, hermanos, amigos, familia espiritual. Los invito a elevar nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra gratitud, primeramente a nuestro Creador, por permitirnos estar aquí encarnados, con esta conciencia, con esta familia, con estos medios, con esta salud. Agradecer a nuestro querido Maestro Jesús, a nuestros amigos espirituales, benefactores, y a todos aquellos que velan por nosotros, que nos ayudan a ser quienes somos, quienes nos ayudan a continuar en el camino y en la lucha de transformación. Queremos agradecerte, Señor Jesús, por la bendición que nos das de reunirnos en tu nombre, aprendiendo a través de las manos de nuestro querido Chico y de múltiples espíritus superiores que vienen a traernos los mensajes desde lo más alto. Agradecemos esta bendita oportunidad porque eso nos da herramientas para seguir mejorando, para esclarecer nuestras mentes, para traer paz en nuestros corazones. Nos reconocemos bendecidos, Señor, porque de entre nuestros hermanos encarnados, muy pocos tenemos acceso a esta información. Y lo único que te queremos pedir es que nos ayudes a tener discernimiento, fortaleza, voluntad, para hacer los cambios necesarios en nosotros, los cambios que nos van a conducir a un mejor futuro, porque sabemos que la vida continúa y que nuestra existencia es infinita e inmortal. Así que te pedimos, Señor, que podamos pronto incorporarnos a este grupo de almas que están para servir, para ayudar, para aumentar la paz y el amor en el mundo. Y que muy pronto podamos dejar todas nuestras imperfecciones, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra vanidad y todo lo que nos aleja del amor y de la voluntad de nuestro Padre Dios. Agradecemos la presencia de nuestros hermanos, encarnados y desencarnados, que vienen a estudiar y a prepararse con nosotros. Y te pedimos, Señor, que esta reunión sea provechosa, beneficiosa, que no nada más entre en la mente, sino que también mueva algo en las fibras de nuestro corazón, para de una vez por todas hacer esos cambios tan necesarios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Que esta sea una reunión y un domingo bendecido para todos los presentes y todos aquellos que están en nuestros pensamientos y corazones. Y así sea, Señor. Gracias, Carolina. Vamos a compartir el texto. Buenos días. Justicia de lo alto. Las comunicaciones espíritas nos muestran el estado futuro del alma, ya no como una teoría, sino como una realidad. Ponen ante nuestros ojos todas las peripecias de la vida de ultratumba, pero nos las muestran al mismo tiempo como las consecuencias absolutamente lógicas de la vida terrenal. Y aunque estén desprovistas del aparato fantástico creado por la imaginación de los hombres, no son menos penosas para los que han hecho un mal uso de sus facultades. La diversidad de esas consecuencias es infinita. No obstante, podemos decir en general que cada uno es castigado por donde pecó.
Así, algunos lo son por la vista incesante del mal que hicieron, otros por los pesares, el temor, la vergüenza, la duda, el aislamiento, las tinieblas, la separación de los seres queridos, etc. Allan Kardec, El libro de los espíritus, libro cuarto, capítulo 2. Justicia de lo alto. 4 operarios solteros, casi todos de la misma edad, comparecieron al Tribunal de Justicia de lo Alto. Después de haber perdido el cuerpo físico en un accidente espectacular, en la Tierra fueron analizados por idéntico patrón. Excelentes personas aniquiladas por la muerte, con los mismos homenajes sociales y domésticos. Sin embargo, en la vida espiritual se mostraban diferentes entre sí, reclamando variados estudios y distintas apreciaciones, ostentando cada cual un halo de irradiaciones específicas. Fueron conducidos al juez, que les examinó atentamente el proceso durante algunos días. El magistrado invitó uno a que le escuchasen las determinaciones en nombre del derecho universal, ante numerosa asamblea de interesados en las sentencias. Al primero de ellos, que estaba rodeado de puntos oscuros, como si estuviese envuelto en una atmósfera parduzca, el compasivo juzgador le dijo bondadoso: De tus notas se traslucen los pesados compromisos que asumiste, utilizando tus recursos de trabajo para fines inconfesables. Hay viudas y huérfanos, llorando en el mundo, guardando amargos recuerdos de tu influencia. Y como el interpelado inquiriese en cuanto al futuro que lo aguardaba, el árbitro amigo observó sin afectarse: Vuelve a los lugares de donde viniste y comienza de nuevo la lucha por la redención, reajustando el equilibrio de aquellos que perjudicaste. Naturalmente, estás obligado a restituirles la paz y la seguridad. Se aproximó el segundo, que andaba bajo irradiaciones cenicientas, y oyó las siguientes consideraciones. Revelan las anotaciones que lesionaste la fábrica en la que trabajabas. Detentaste salarios y ventajas que no se corresponden con el esfuerzo que dispensabas. Y percibiéndole las interrogaciones mentales, añadió: Retorna a tu antiguo núcleo de servicio y auxilia a los compañeros y a las máquinas que explotaste en mal sentido. Es indispensable que rescates el débito de algunos millares de horas, junto a ellos en actividad asistencial. Al tercero, que se aproximó desentonando de los precedentes por el aspecto que presentaba, le dijo el juez generoso: Las informaciones de tu romería en el planeta terrestre explican que demostraste loable corrección en el proceder. No te valiste de tus posibilidades de servicio para perjudicar a los semejantes. No traicionaste tus obligaciones y solamente recibiste del mundo aquello que realmente te era debido. Tu conciencia está libre con la ley. Puedes escoger tu nuevo tipo de experiencia, pero aún en la tierra, donde precisas continuar en el curso de tu sublimación. Enseguida surgió el último. Venía nimbado de bello esplendor. Rayos de zafirina claridad lo envolvían todo, pareciendo emitir felicidad y luz en todas direcciones. El juez se inclinó ante él e informó: Mi amigo, la cosecha de tu siembra te confiere la elevación. Servicios más nobles te esperan más alto. El trabajador humilde, como si estuviera deseoso de ocultar la luz que lo coronaba, se alejó con lágrimas de júbilo y gratitud, en los brazos de viejos amigos que lo rodeaban, contentos, y debido a la explosión de preguntas de algunos colegas despechados que aseveraban conocer en él a un simple hombre de trabajo, el juez esclareció persuasivo y bondadoso. El hermano promovido es un héroe anónimo de la renuncia. Nunca impuso ningún perjuicio a nadie. Siempre respetó el taller que honraba con su colaboración y no se limitó a ser correcto con los deberes, a través de los cuales conquistaba lo que era necesario para la vida. Se sacrificaba por el bien de todos,
Supo ser delicado en las situaciones más difíciles. Soportaba el hígado enfermo de los colegas con bondad y entendimiento. Inspiraba confianza. Distribuía estímulo y entusiasmo. Sonreía y auxiliaba siempre. Centenas de corazones lo siguieron, más allá de la muerte, ofreciéndole oraciones, alegrías y bendiciones. La ley divina jamás se equivoca, y como el juicio fuera satisfactoriamente liquidado, el Tribunal de Justicia de lo Alto cerró la sesión. Hermano Décimo, psicografiado por Francisco Cándido Javier, libro Cuentos y Apolo, o Hermano X y Apólogos. Al primero lo juzgó la del magistrado de la 4T. Gracias a todos, gracias por la oración, la lectura, la presencia. Y sí, Mirna, es hermano X, que en realidad su nombre es Humberto de Campos. En fin, ya el título nos habla mucho, ¿no? Justicia de lo alto. Muchas religiones nos han enseñado que la justicia divina se reduce a conceptos como el cielo, el purgatorio, el infierno, que son, los definen, ¿no? Como lugares fijos, sea de premio, de castigo eterno. Pero el espiritismo nos trae una visión más amplia, nos revela una visión más profunda sobre este concepto, ¿no? De justicia divina, pero sobre todo una visión más justa. em, Podremos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es realmente la justicia divina? Y Jesús la resumió de una forma bien simple. Él dijo, a cada uno según sus obras. En esta enseñanza, en esta frase, encierra toda la sabiduría de las leyes que rigen nuestra vida moral. Y no es un sistema de premios, de castigos impuestos por un juez, sino que es consecuencias naturales de nuestros propios actos, ¿no? Es como una semilla que inevitablemente da su fruto. Entonces, la justicia divina, a diferencia de la justicia humana, ¿no? La justicia humana tiene códigos, tiene tribunales, tiene sentencias que varían según los jueces. La justicia divina es inmutable, es imparcial, es automática. No hay intermediarios, no hay excepciones, no hay favoritismos, no hay medias medidas, dos medidas. Y lo más importante es que no puede ser engañada. Las leyes de Dios no se puede engañar a Dios. Y las leyes de Dios son como la naturaleza, ¿no? Si alguien bebe veneno, el daño que es causado por esto no es un castigo, sino que es el resultado lógico de su elección. Y así ocurre en el plano espiritual. En el plano espiritual, y aquí incluso hay causa y efecto. Todo acción, sea buena, sea mala, genera consecuencias proporcionales. Pero también hay reparación, ¿no? Una reparación posible. El sufrimiento cesa cuando se extingue la causa, con el arrepentimiento sincero, una reparación, con la reparación del daño. En el mundo espiritual también hay universalidad. Las leyes divinas no distinguen entre ricos, entre pobres, entre creyentes, entre ateos. Son justas y sabias. Ahora Jesús nos enseñó que el camino para entender estas leyes está en escuchar nuestra propia conciencia, porque es donde Dios grabó en nosotros su código moral. Nuestra conciencia es esta brújula, la brújula más segura que tenemos. Y cuando algunas veces tengamos duda de que si es correcto o no es correcto, hay que seguir solamente la regla de oro. Haz a los demás lo que quisieran, lo que quisieran por ti. En fin, no somos el, 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 vamos a decir, el punto final o el punto importante es que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Si hoy aquí encarnados o mañana en el plano espiritual ya desencarnados enfrentamos dificultades, no es por un castigo, no es por un designio cruel, sino que es porque cosechamos lo que sembramos, que sea lo que estamos sembrando ahora o en el pasado. Y un día todos rendiremos cuentas y no ante un tribunal
externo, ante nuestra propia conciencia, ante la propia ley que nosotros mismos ponemos en movimiento con nuestras obras. Entonces, este relato de justicia de lo alto nos los muestra con una gran claridad. Son 4 almas que reciben resultados exactos según su conducta en la tierra. El explorador debe regresar a reparar el daño a las viudas, a las viudas y a los huérfanos. El otro que fue injusto tiene que restituir lo que robó a sus compañeros de trabajo. La alma, la persona que fue correcta, ahí avanza libre, ¿no? Incluso dice el texto, vive en paz con su conciencia. Y por último, este héroe anónimo que podríamos decirse que es la aspiración que tenemos todos, él prosigue lleno de luz hacia tareas mayores, asciende a tareas mayores. Entonces, ninguno de ellos, podemos ver que ninguno fue condenado por un juez arbitrario, sino que cada uno simplemente pues recibe lo que sembró. Entonces, ese es el principio, sí. Sí. Y como dijo Yuri, ¿no? La ley divina no se equivoca, y como dice también el texto, si bien después del desencarne en la tierra tuvieron los mismos homenajes sociales y domésticos, o sea que fueron tratados de la misma manera aquí en la tierra, en el plano espiritual fue muy diferente. Aquí en la tierra estamos, podríamos decir, protegidos por el cuerpo temporariamente, eh, porque al final de cuentas le mostramos al mundo siempre nuestra mejor cara, revelamos lo que queremos, a quién queremos, en función de los parámetros de la sociedad. Vamos creando un personaje para ser querido, aceptado, y al final revelamos lo que queremos. En el plano espiritual, esa máscara se desvanece completamente y somos percibidos realmente como somos. No hay escondites. Incluso la semana pasada recibimos un espíritu desesperado que no sabía que él quería ser encarcelado en una cárcel lejos de todo el mundo por la vergüenza que sentía de ser percibido como él era realmente en el plano espiritual. Era así bastante fuerte su relato. Entonces estamos expuestos como un libro abierto ante todos. No hay escondite posible. Ahora vamos a hablar un poquito del periespíritu. Eh, el periespíritu, que es nuestro cuerpo espiritual, que es semimaterial, o sea que es aquel que hace el puente entre el espíritu, que es inmaterial, y el cuerpo físico, que es material, lo más denso, lo que podemos ver, el cuerpo físico, que solemos decir que es como una ropa que el perispíritu viste para vivir en la tierra la encarnación. El perispíritu no es un simple vehículo para el espíritu, pero también es un registro vivo de nuestro progreso espiritual. En el perispíritu quedan grabadas todas nuestras experiencias, todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas queda grabado en el perispíritu, todas nuestras experiencias pasadas. Y su estructura semimaterial, digo semimaterial porque sigue siendo materia, es muy liviana para que la podamos percibir, pero sigue siendo materia. Muy sutil, ¿no? Es muy sutil. Ni nuestros órganos sensoriales ni nuestras máquinas tecnológicas lo pueden percibir, pero sigue siendo materia. Entonces, siendo semimaterial, él adquiere características que reflejan nuestro estado moral. Por ejemplo, en el caso de espíritus un poco más elevados, como el cuarto, estos espíritus irradian luminosidad, irradian una luz propia, como nos decía el texto, ¿no? Que ese operario estaba envuelto en rayos de zafirina claridad. Esa luminosidad es el resultado de pensamientos puros, de acciones nobles, de un corazón que está más alineado con el amor y vibraciones más altas, superiores. Como vemos en los dos primeros operarios, ellos estaban envueltos
de puntos oscuros o irradiaciones como de cenizas, así un poco más oscuras. Y estaba pensando, hay mucha gente que ya vio o que ya escucharon hablar de esas sombras que podemos ver, que mismo en la oscuridad las vemos como sombras, así oscuras, que no irradian nada de luz. Entonces pensé en esos espíritus, así que no imiten ningún tipo de luz, Emiten, perdón. emiten. Entonces, estos dos primeros superiores nos muestran cómo su periespíritu estaba con esas densidades, ¿no? Debido a sus elecciones desequilibradas, el egoísmo, la injusticia que se grababan, ¿no? En el propio periespíritu y que eran vistas por estos jueces. Me acuerdo también cómo quiero aclarar que no todos los espíritus pueden ver eso. Tienen que ser espíritus un poco más adelantados, porque me acuerdo que en el libro de André Luis, si no me equivoco, es en el libro Liberación, eh, espíritus que estaban juzgados en un tribunal en el umbral, ellos tenían máquinas para escanear el perispíritu, porque en sí no podían ver lo que tenían. Entonces, ¿no te acuerdas? No. Bueno. Entonces, el perispíritu es plástico y esa cualidad le permite adaptarse a los ambientes según su merecimiento. Un espíritu ligero y recto va a acceder a planos superiores, se va a sintonizar con vibraciones superiores, mientras que los espíritus que tienen deudas morales permanecen en zonas afines con sus vibraciones, como por ejemplo los tres primeros que permanecieron en la tierra, seguramente. Entonces creo que este relato nos muestra así de manera tangible cómo el perispíritu delata lo que el alma intentó ocultar en su encarnación en la tierra. O sea, no hay máscaras posibles. Las viudas, los huérfanos llorados por el primer operario, las solas horas malversadas por el segundo, se imprimieron en sus envolturas periespirituales. En cambio, el héroe anónimo no brillaba precisamente, ¿no? Por ese perispíritu que había sido moldeado por décadas de servicio amoroso, de abnegación y, en fin, creo que no, cuando las máscaras caen y estamos expuestos a lo que realmente hemos cosechado, ¿no? Como dijo Yuri, nos enfrentamos a nuestra verdadera esencia, ¿no? Sin ningún escondite posible. Entonces, bueno, gente, vamos a abrir la palabra para preguntas, comentarios. Maribel, Y después Emilio. Sí, yo tengo una pregunta. Si nosotros somos juzgados cuando dejamos este cuerpo, o somos, pues sí, digamos, juzgados, ¿verdad? Por lo más alto. ¿Qué sucede con esa gente que hace mal aquí en la tierra? No sé, que roban, secuestran, pero se convierten, descubren o conocen a Dios, se arrepienten, piden perdón y todo. De todas formas van a ser juzgados por lo que hicieron. ¿Habrá alguna concesión por lo que, por el perdón que ya pidieron y enmendaron su camino? O qué sucede en ese caso? Tengo esa duda. no creo que, o sea, como el espectro es infinito. Entonces, todos venimos de ese pasado más oscuro, ¿no? Donde hemos cometido muchos pecados y crímenes, sobre todo aquí en la tierra. Y sí, podemos cambiar y empezar a ser buenos, a hacer buenas cosas, pero creo que hay, para que nuestro perispíritu y espíritu se purifique completamente, toma tiempo, no es algo que se hace de un día para otro. Entonces, si bien puedo decidir en esta encarnación de empezar a hacer el bien y empezar a reparar mis faltas, va a tomar tiempo. Entonces, no es que seré juzgado, pero no se van a borrar por arte de magia mis faltas del pasado, mis crímenes del pasado.
Entonces sí, esas manchas en el perispíritu las voy a llevar por un cierto tiempo. Solo Dios sabe, ¿no? Depende del esfuerzo y el bien que hacemos. Pero sí toma tiempo, no es algo automático. Y quiero especificar así, tía Mari, que dice, usted dijo, vamos a llevar un tribunal. No hay un tribunal, no existe un tribunal. El propio juez es nuestra propia conciencia. El juez es nuestra conciencia. No hay un juzgado que nos va a decir, hiciste esto o esto. Otro. Esto es un cuento, una historia, pero que revela en sí lo que acontece, ¿no? Pero es nuestra conciencia, es nuestro estado vibratorio que va a determinar a dónde vamos, cómo estamos, en qué estado de conciencia nos vamos a encontrar, depende de nuestras consecuencias, de las consecuencias de nuestros actos, de cómo hemos actuado. Hay una enseñanza de Jesús que dice, ¿no? El amor cubre una multitud de pecados. Podemos haber actuado mal toda nuestra vida, podemos haber conocido a Dios y comenzar a remendar o a rehacer o tomar el buen camino. Todo eso es contado en la balanza divina. Lo hablamos, no sé si recuerda la semana pasada que hablábamos de la intención. Entonces, todo eso es contado por el Señor. Incluso a veces decimos que, en la otra vida, si hiciste mal, te vas a encontrar con las mismas consecuencias. Pero si uno está trabajando, si uno está actuando bien, la espiritualidad dice, bueno, está trabajando, aprendió, se rectificó, bueno, entonces no vamos a mandarle el mismo karma o vamos a mandarle un karma menos pesado o otro camino, vamos a darle más chance. Entonces, debemos recordar que siempre la espiritualidad quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere lo mejor para nosotros y las posibilidades de reparar siempre están abiertas. Y yo creo que eso de que si se borra, creo que la conciencia siempre está ahí y mismo que hicimos mal y ahora estamos haciendo bien, siempre va a estar ahí y gracias a Dios porque eso nos va a permitir de no cometer los mismos errores más tarde. Más o Aparte, un menos. día, como Yuri dice, no es más que nada nuestra propia conciencia quien nos acaba juzgando y hasta que no podamos perdonarnos así genuinamente, ¿no? Por todos nuestros crímenes cometidos, vamos a seguir como que cargando esa culpa un poco. Y el espiritismo nos enseña que la culpa no nos adelanta nada, pero tampoco no es un botón mágico, ¿no? Que hace desaparecer todo lo que hemos cometido. Entonces, no, es cuestión de tiempo. Hay unos pasos que nos dice Kardec, que dice que el primer paso, ¿no? Para esa reparación, para deshacerse de los karmas o comprar nuestro karma, vamos a decir, está el arrepentimiento, después viene la expiación y por fin, y a finalizar la reparación. Ese es como el ciclo, ¿no? Cometemos una falta, arrepentimiento, expiación y reparación. Y otra cosa importante que siempre nos dice César es que sí, quizás en esta vida nos va a tocar una cierta expiación, pero si nosotros empezamos en el camino del bien, a hacer el bien, a trabajar en el bien, quizás cuando esa expiación venga nos encuentre no haciendo el bien, algo productivo y no nos toque, pase de lado, porque vamos a estar conectados, son sintonizados con energías más elevadas. Contribuyendo. Entonces, hacer el bien es siempre, siempre, siempre nuestra mejor opción. No, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Ok, gracias. Mirna y después Carolina o Rebeca. Hola, buenos días. Sí, justo era algo parecido. Tengo dos preguntas. Esa es, por ejemplo, ¿te educan o como educaron a nuestros abuelitos o antes a un racismo tremendo, pero diciéndoles que los negritos son malos, que estos son X, un racismo espantoso, pero ellos no lo hacen por malo? Los abuelitas crecieron desde chiquitas pensando que los negritos eran para servirles y que no tenían alma y que eran como perritos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Porque no lo hacen. La brújula creo que es diferente, no es una conciencia de una brújula igual. Nosotros decíamos, no, pues mira, no, pero para ella lo tenía arraigado, era su brújula, la conciencia era hacer eso. Entonces, ¿tenemos conciencias diferentes
o todos llegamos a una conciencia, o cómo se paga eso que ni siquiera saben que están haciendo mal. Esa es una. Y otra, la tercera persona que fue juzgada, le dijeron, puede escoger en cuanto a familia, en cuanto a expiación, en cuanto a qué tipo de escoger se puede y cuántas veces puedes escoger, porque pues bueno, igual y eternamente vas escogiendo sin hacer daño, o sea, en un nivel muy neutral, sin hacer daño, pero tampoco siendo muy elevado. Entonces, escoges y escoges y escoges. Es, no Tienes sé que si quiere expiar. responder alguna. ¿Me puedo responder a la primera parte o respondes a la segunda parte? Eso de que, Perdón, pero es que no, Mirna, eso mucho. de que qué pasa con las personas, ¿cuántos de nosotros no actuamos mal sin saber, ¿no? O otros que actúan mal sabiéndolo. Todo lo que el texto nos está diciendo acá con el resultado de estos tres operarios es un poco la reparación. Toda falta necesita una reparación. Toda acción, buena o mala, genera consecuencias proporcionales que necesitan ser reparadas. Por ejemplo, ahí en el texto del operario ese que robó horas debe devolver en servicio. Aquel que perjudicó a las viudas debe restituirles la paz. O sea, hay una consecuencia, pero hay una reparación. Entonces, quien siembra trigo va a cosechar trigo. Entonces, esas personas que mismo que no, que haya sido un condicionamiento, igual van a tener que retribuir el mal que hicieron, porque mal es con acción, con palabra y con pensamiento, también con sentimiento. Entonces, eh, debe de haber una reparación. Y el espiritismo nos enseña, ¿no? Que hay dos caminos para saldar las deudas, que puede ser, por ejemplo, en esta encarnación, reconocer el error, pedir perdón, actuar para compensar el daño. Por ejemplo, si hemos herido a alguien, buscarlo, repararlo con acciones concretas, con ayuda, el respeto, el amor y también se repara en futuras existencias, ¿no? Vuelven a los mismos ambientes o vuelven con las mismas personas, volvemos con aquellos con los que hemos fallado, las pruebas reparadoras que estudiamos, que hemos estudiado aquí. Entonces, esas almas, como en el texto, sí tienen que reencarnarse en los lugares donde actuaron mal. Entonces, posiblemente, no quiero decir que eso es lo que va a pasar con tu abuelita, pero solo para decir que tiene que haber una reparación, sí o sí. Y la reparación nunca va a ser un sufrimiento sin sentido, sino que es un aprendizaje necesario. Y para reparar, como dije, está el arrepentimiento sincero, que es el primer paso. Y actuar. Debe existir la voluntad de querer reparar. Y el espiritismo rechaza siempre rechaza la idea de que Dios perdona y ya está. No funciona así. No, el perdón depende del esfuerzo, de la reparación que hagamos, de la voluntad. Entonces, tenemos que entender que toda acción, toda falta, por pequeña que sea, tiene una consecuencia y que es necesario pues repararla, ¿no? Pero Entonces, en el caso de tu abuela Mirna, que no, podemos decir que no tenía, que la programaron así de esa manera, ¿no? Por generaciones y generaciones. Cuenta mucho la intención también, como decía Yuri, la intención que tenemos. O sea, si nos programaron de esa manera de niños y nos hicieron creer que esa era la realidad y que así tenía que ser, porque eso fue por siglos. O sea, la gente muy buena tenía esclavos, ¿no? Entonces, y los trataba bien. Había gente que tenía esclavos y los trataba muy mal. Entonces, la intención que uno tiene, la maldad que hay detrás de todo eso, ¿no? También es tomada en cuenta. que se puede decir Entonces, que en ese caso es como maldad por ignorancia, ¿no? exactamente, por ignorancia. Entonces Dios toma en cuenta todo eso. No quiere decir que ella va a ser castigada así de la misma manera que una persona que toma placer realmente en maltratar, ¿no? Personas negras. Entonces eso es importante. Y la pregunta que hiciste sobre el tercero que él podría escoger,
sí, ya en ese estado de conciencia, el alma sí puede escoger, porque uno no puede retroceder tampoco. Entonces tenemos que imaginar que él va a seguir adelantando siempre cada vez más y un día va a llegar a donde estaba el cuarto. Pero a mí sí se me hizo un caso interesante el tercero, porque el cuarto, como Yuri dijo, es como un ideal, ¿no? Para alcanzar, que es posible también, porque uno puede tener un despertar así en la doctrina, ¿no? Y ver y darse cuenta que no, y a partir de ahora se convierte en una máquina de, o sea, que De se va, virtudes. sí, que se va adelante, ¿no? Y que se puede ser posible también, pero a mí el tercero se me hace algo como más realizable. No, porque como nos dice el texto, él como que, o sea, tomó lo que le correspondía, ni más ni menos, no maltrató, hizo, y eso es algo que está al alcance de todos nosotros. Y la doctrina nos da herramientas para hacer eso, y nos da la conciencia y la comprensión profunda, ¿no? Del impacto que tiene todo eso. Entonces creo que es realista para todos nosotros. Y como dijo Maribel, pero mismo si hicimos mal en el pasado, sí, está bien, pero ahora hemos conocido la doctrina, tenemos este conocimiento y eso sí lo podemos aplicar todos los días. Y sí podemos llegar al desencarne de esa manera, ¿no? Equilibrados, no en una manera de enloquecimiento, equilibrados y sí podremos escoger, ¿no? Con esa conciencia, seguir avanzando y escoger según nuestras necesidades. Es 100% posible. Y se lo deseo, nos lo deseo a todos nosotros en este grupo. Muchas gracias. Sí. Nos seguiremos viendo en el futuro. Bueno, Cierto, nos Rita. perdonamos, tú y yo ya nos perdonamos. Por aquí nos encontraremos. Gracias, Mirna. Gracias, Arturo. Carolina o Rebeca. Sí, bueno, me llamó la atención varias partes, ¿no? Del texto. En sí, la esencia del mensaje, ¿no? Me gustan mucho estos temas que pues nos dan la oportunidad como de aterrizar en nuestra vida, pues el aprendizaje o de aplicar, ¿no? Lo que se observa, lo que se comenta, lo que se reflexiona. Y me pongo a pensar, ¿no? Como estos tres jóvenes aparentemente pues eran todos iguales, ¿no? Y en la tierra todo el mundo, ¿no? Pues excelentes personas y cuántas veces no nos ha tocado, no, era una persona de bien, o sea, trabajaba, estudiaba, tenía todo un futuro por delante y creemos que la injusticia es de Dios, ¿no? Ayer también veíamos el caso, bueno, ahí en el feed de las noticias del Instagram salía el caso de esta chica que hace como 2 años creo que subieron a un globo aerostático, ella y sus papás, y los papás murieron, ¿no? Ella se salvó porque dice algo, yo sentí que mi instinto, ella dijo, mi instinto me dijo, agárrate de no sé qué objeto y aviéntate, ¿no? Y que ella se agarró de algo, no sé de qué se agarró, pero se aventó y se salvó. Y sus padres, los dos fallecieron, ¿no? Y ella cuenta pues el relato pues, de su vida, ¿no? Un tanto de cómo ha sido y de cómo fue el momento. Y digo, y ayer platicamos con Rebe de eso, ¿no? Porque me dice, imagínate, le digo, imagínate ese dolor. O sea, una niña de 14 años, 16 años, no sé, bueno, tenía 14 en ese momento. Ah, sí. Entonces, digo, perder a tus padres cuando estás en esa etapa y demás. Y le digo, pero imagínate, le digo, desde el punto de vista espírita, le digo, imagínate que llegue al mundo espiritual y que se encuentre con sus padres y que le digan, hija, teníamos que morir porque si nos quedábamos vivos, tú te ibas a hacer cargo de tu mamá o iba a pasar esto y ya no te ibas a poder desarrollar, ya no ibas a tener la carrera o llegar en el alcance que tuviste. O sea, empezamos como ahí a tocar como ese tema de o sea, de que uno nunca entiende, ¿no? No siempre entiende el por qué suceden las cosas y cómo a veces tenemos que esperar a llegar a cierto grado evolutivo para comprenderle. O siento que todo tiene un propósito y que todo tiene un trasfondo mayor de lo que podemos ver con nuestra conciencia limitada y nuestro avance, ¿no? Actual. Entonces le digo, qué bonito es llegar a ese punto donde comprendemos y le damos sentido a muchas cosas que nos suceden, aparentemente malas, pero que ya con este desarrollo, con esta práctica, este trabajo, esta conciencia, podemos
darles ese sentido positivo y ese sentido de mejora para nuestra vida y nuestra evolución. Y otro ejemplo, ¿no? También que apenas también ayer veía en estos reels que me salen así aleatorios en YouTube, de un padre, no sé de dónde es, no sé, ni me acuerdo cómo se llama, pero ya me ha salido varias veces y yo creo que por eso me sigue saliendo. Un padre de una iglesia católica que como que explica a él en sus videos, bueno, no sé si lo graba alguien que él autoriza o alguien más, pero bueno, sale dando la misa y explicando, ¿no? Muchas cosas. Explicaba lo de la señal de la cruz, explicaba varias cosas. Algunas cosas que digo, qué padre, tiene sentido que pues traiga un padre católico estas explicaciones que yo lo comparo con lo que aprendemos acá y digo, sí, claro, o sea, así es. Pero ayer hubo una que no me hizo clic y que era justamente sobre, él explicaba no me acuerdo cómo se llama este rezo, pero era del perdón, ¿no? Ah, él decía que uno no podía llegar a la misa después de la penitencia, que porque hay una oración donde dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, él la va explicando parte por parte. Dice, si uno llega a la misa después de esta parte, ya no puede comulgar, o sea, no puede tomar el cuerpo de Cristo, ¿no? En la hostia, porque dice, no limpió sus pecados. Y veía los comentarios, dije, alguien va a decir algo aquí, ¿no? Y nadie, o sea, todo el mundo, sí, gracias, o sea, como que ese alivio de gracias, ya entiendo por qué no puedo llegar antes, o sea, yo digo, y la verdad nunca comento, pero dije, voy a comentar. Y le, y le comenté, o sea, dije, qué bonito que tenga esta iniciativa de dar la explicación, bien ahí, pero le dije, ojalá, o sea, bueno fuera que nuestros pecados se limpiaran nada más por llegar a la hora de la penitencia en la misa, o sea, y creo que es una idea que se está sembrando en estos cultos y en muchos lados que está muy equivocada y que nos lleva a realmente no hacer lo que tenemos que hacer y a creer que porque voy a la misa todos los domingos ya me limpié de pecado y llego temprano y ya salgo y mira, se acabó, ¿no? O sea, digo, qué importante es la acción reparadora, o sea, en esta conciencia de, no porque me equivoqué, lastimé, hice algo malo y llegue y pida perdón, ya se acabó, o sea, no, se trata de verdad de hacer ese cambio dentro de nosotros, como bien lo dijiste, Yuri, ¿no? O sea, sí, el error, el arrepentimiento, pero también la acción que va a reparar. Y me acordé de un estudio también con César que él decía, ¿no? O sea, ¿cómo se combate al mal? Incluso el mal dentro de nosotros mismos, no el mal que hay allá afuera tampoco. O sea, sí, pero dentro de nosotros mismos. ¿Cómo combates esas tendencias negativas? Haciendo el bien, ¿no? O sea, lo colocas en una balanza y si el mal está muy pesado, ¿cómo equilibras esto? Pues ponle más peso al bien y de pronto el peso del mal pues va a ser menos, va a ser más ligero porque estás colocando tu energía, tu atención y tu acción y tu pensamiento en las cosas buenas, ¿no? Entonces, para mí es algo que digo, me hace mucha reflexión porque apenas le decía a Rebe, siento que en este momento de mi vida están surgiendo tantos defectos y tantas sombras y tantas cosas tan negativas que digo, no quiere decir que las adquirí ahorita, o sea, quiere decir que han estado ahí y que en este momento tengo la conciencia para verlas, pero sobre todo para trabajar sobre ellas. Entonces digo, a veces me quedo, ay Dios mío, ¿cómo le hago para no caer otra vez en lo mismo, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? Me vino este recuerdo de ese estudio y digo, claro, o sea, enfócate en hacer bien, o sea, en hacer el bien, en hacer cosas buenas, en ayudar, o sea, olvídate por un momento de ti, porque a veces creo que nos ensimismamos demasiado, nos metemos tanto en nuestras propias cosas que dices, aquí alrededor hay un montón de oportunidades para ayudar y para hacer el bien. Entonces, también ese alejarte un poquito de los problemas personales haciendo el bien para los demás y ayudando a los demás, bueno, a mí personalmente me ha pasado que me da como esta energía para seguir y para hacer y me eleva y me hace sentir plena y llena, ¿no? Entonces creo que ahí es pues una buena herramienta para nosotros, ¿no? Para seguir pues, en este camino de mejora continua. Está Gracias, ahí. Clara. ¿Quieres hablar, Rebeca?
Sí. Sí, ya, por último, por último, por último. Qué bonita palabra usó Sebastián de impacto. Realmente al final creo que el impacto, ya sea negativo o positivo, lo que queramos hacer, porque al final aquí estamos en una libertad de escoger y de tomar nuestras propias decisiones, de impactar a los demás. Y no nos tenemos que ir lejos. Creo que dentro de la misma familia es lo más, es el trabajo más hermoso que hay, ¿no? O sea, a veces cuando hay alguna diferencia entre un hermano, pues es simplemente soltarlo y abrazarlo, ¿no? O sea, decirle cuánto se ama y no solamente a un hermano o una hermana, sino pues en general a toda la familia y por ende a los amigos y por ende pues a la gente externa. Entonces yo me quedo con sigamos trabajando, pero también sigamos impactando de forma positiva y es la invitación, ¿no? Qué bonito poder hasta inclusive regalar una sonrisa. De verdad, tal vez es un pequeño detalle, pero que puedes alegrar y puedes, ¿sabes? Regalar e impactar de una forma positiva, un buenos días, un saludo. Y bueno, es todo. Ya Carolina lo dijo todo. Te faltó lo que vimos en el capítulo, ¿qué capítulo fue de nuestro hogar? Uy, no me acuerdo, ya tiene. Pero sí le comentaba ahorita de que, De una escena en donde llega una señora desesperada en las puertas con Con André Luis. manchas, con Con manchas. manchas en el es que le perispírito. dije, justo en el estudio del viernes, Giovanna recordó eso y me hizo recordar de esta parte que dice, todos se veían muy bien, ¿no? Pero las manchas del primero, o sea, estas manchas, Que tenían, ¿no? En el cuerpo. me hizo recordar justo lo que Giovanna recién recordó en el estudio del viernes, ¿no? Que digo, sí, o sea, el periespíritu no miente, ¿no? Y muestra todo lo que, como bien dijeron, oculta pues nuestra máscara de la personalidad. Entonces, sí, ahorita lo recordamos y le digo, mira cómo todo está bien, bien entrelazado. Pero Pero y bueno. André Luis no lo podía ver. Él no podía ver Ajá. esas manchas. Él decía, no, pero está desesperada, ¿por qué no la dejamos entrar? Y el espíritu superior dijo, no, no, no puede entrar. Mira bien sus manchas. Y no pudo entrar. ¿Y por qué André Luis no la pudo ver? O sea, eso es lo que, porque le hacía falta ver más allá. O sea, digo, porque al final cuando le dijo, ve bien, o sea, fue cuando ya empezó como a quitar tal vez el sentimiento, porque la señora llegó como con esta emoción de, déjenme pasar, ¿sabes? Como con, pues cuando a veces nos llega, ¿no? Ay, es que necesito esto y de repente mejora tal vez una situación o algo y es cuando realmente se revela. Por eso yo te pregunto. Porque André Luis no vio eso, ¿sabes? No, Desde un porque inicio. cuando desencarnamos todavía estamos muy apegados al cuerpo, entonces vemos por los ojos, escuchamos por las orejas, pero en realidad el espíritu no necesita eso. Pero cuando estamos muy, muy apegados al cuerpo, recién desencarnados es lo que tenemos. Entonces nos limitamos a nuestros órganos sensoriales, que ya no tenemos más, pero por un tiempo es así. Entonces el espíritu tiene que aprender. Por ejemplo, hay espíritus que esperan que abran la puerta para entrar o se suben al autobús para desplazarse. Y es la realidad, ¿no? Pero con el tiempo aprenden que no es necesario, no están más encarnados en el cuerpo, que no tienen más esa limitación, pero toma tiempo, es un aprendizaje para el espíritu también, Y es una cuestión de evolución también del espíritu, ¿no? Pues los espíritus superiores ven mucho más que nosotros. mucho más. Entonces es una cuestión de evolución. Marisol levantó la mano. Marisol. Sí, justo de lo que estaban hablando. Ese capítulo, me acuerdo perfecto, se llama El vampiro. Cuando leí eso en el libro fue como, me dio mucho, mucho miedo y cuando empecé a leerlo también me dio extremadamente así mucho miedo porque dije, esto existe, esto es posible. Y sí era una persona que llegó a nuestro hogar, a las puertas y estaba el guardián y dijo, no, tú no pasas. Entonces llegó fingiendo porque ese espíritu era malo, o sea, era consciente de que iba a hacer una maldad, ¿no? Y esas manchas eran porque había hecho cosas a niños en el plano terrenal, o sea, había hecho mucho daño. Y ese espíritu era malo porque después empezó a reír. Entonces, y André Luis estaba así como que, ¿qué pasa, no? O sea, no entendía la situación y ya después el guardián le explica, ¿no? Es que así hay espíritus que llegan
pero nosotros no los dejamos entrar por tal situación y le empieza a explicar lo de las manchas justamente y le dice que pues es por el tema de los niños. Y así, más adelante en los libros, André Luis empieza a entender también como muchas situaciones y empieza a abrir su panorama, ¿no? Y lo que dicen de lo de levitar, ¿no? Que es un medio de transporte que ellos ocupan, muchos espíritus no lo pueden hacer. André Luis sí podía como transportarse como con esta levitación y eso facilitaba su transportación. Y me acuerdo mucho de, bueno, el libro que estoy leyendo ahora, que es el tercero, ¿no? Misioneros de la Luz, que ocupan mucho espíritus encarnados en el mundo de los sueños, como que está hablando en ese tema. Y pon tú que se van a reunir, pero faltan dos amigos encarnados que no llegan a la reunión. Ay, esto está muy fuerte. Entonces, el líder, o bueno, manda a buscar a estos dos amigos, ve a ver qué les pasó para ver pues si están bien, ¿no? Entonces dicen que van a sus casas y a uno lo encuentran como en una posición no adecuada con espíritus desencarnados, que eran mujeres, pues, o sea, estaban haciendo cosas, ¿no? En el sueño, o sea, y se quedó el espíritu encarnado, se da cuenta de que estaban André Luis y el otro, no me acuerdo el nombre, y como que se avergonzó y las mujeres que lo estaban como que hostigando ahí, se pusieron a la defensiva de no, es nuestro, no nos lo vas a quitar y bla, 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 ¿no? Y André Luis se queda así como que, hey, ¿no lo vas a despertar? Y le dice no, para que se quede como que con la conciencia de que pues en su sueño, él sabe que esto fue real, entonces cuando despierte, eh, no sé cómo decirlo, va a quedar como que con ese sentimiento de que hizo mal, ¿no? Entonces, pudo haberles dicho no, porque ella dice, él nos llamó, o sea, las mujeres decían, es que él nos llamó. Entonces, como que nosotras pues no venimos, ¿no? Y entonces es mucho lo que tenemos nosotros en nuestro corazón, nuestro deseo. No podemos no decirlo, pero lo que está aquí adentro a nadie engaña. Entonces, en el texto, la tercera persona, como dicen ustedes, ¿no? Las cuatro personas pudieron haber sido como que, uno los ve y dice, fueron personas íntegras, cumplieron en su casa, pero lo que tenían dentro en su corazón no lo sabíamos. Hasta que pues llega el juicio, digamos, final, en donde dicen, a ver, tú acá, ¿no? Tienes que trabajar, vas de nuevo. Y el otro, pues, oye, tu corazón bien, muy adelante, pues vas para arriba, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? De que nosotros mismos somos quien atraemos estas cosas que deseamos. Tal vez no las decimos, pero las deseamos. Entonces, tener este cuidado y darnos cuenta de que, hey, estoy pensando tal vez en este deseo, ¿no? Y sabemos, porque nosotros tenemos, Dios nos dio libre albedrío y sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Lo sabemos porque tenemos esta conciencia implantada. Entonces, ese es mi comentario y ya, me acordé de esa parte. Hay partes en el libro que me dan mucho miedo, de repente las leo y digo, ay, ya no voy a leer porque es de noche y me da miedo, pero digo, no, 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 no. Esto hay que aprender, hay que saber. Pero bueno, ya me voy. La verdad te hará libre y libre de miedo también. Entonces, sigue leyendo, sigue estudiando, sigue aprendiendo. Ay, sí, sí. Y de repente la silla se mueve, ¿no? O algo. Una cosa que dijiste, Marisol, y
Uno debe decir, bueno, ¿qué soñé? De estar consciente, o tratar de recordar los sueños, porque ahí es donde se ve, ¿no? Un poco la naturaleza de nuestro espíritu. ¿Cuántos en vigilia no toman y apenas entran en la emancipación del alma y están en los sueños y están tomando, fumando en todas partes? Ahí se ve, ¿no? Ese deseo central que André Luis nos habla. Entonces, tenemos siempre esas cositas aquí escondemos, pero allá todo está como libro abierto. Y algo que dijiste, una palabra que dijiste, una expresión que usaste, vas de nuevo. Vas de nuevo. Eso es como, bueno, recomienza la lucha. Y es lo que nos está diciendo el texto. El tiempo se va rápido, pero ese recomenzar de la lucha es tan importante y tan bonito por la oportunidad que nos da. Y ese recomenzar no es un concepto para vidas futuras nada más, sino que es una práctica diaria que nos permite transformarnos aquí y ahora. Marisol lo dijo, ahora ten cuidado con tus pensamientos, ten cuidado con tus acciones, que todo se refleja. Entonces, esa transformación es aquí y ahora. Y el espiritismo nos enseña que cada día, incluso que cada instante, es una oportunidad de reajuste. Es como, pensar así como que cada día es una mini reencarnación en nuestra propia existencia. Y el texto ahí este texto del hermano X, ahí dice, ¿no? Al primer operario que tiene que recomenzar la lucha por la redención, y eso se aplica a todos nosotros y se aplica a cada mañana. Al despertar tenemos la chance de corregir los errores del día anterior. En cada conflicto tenemos la oportunidad de practicar la paciencia, ¿no? Si ayer grité, pues hoy elijo callarme, hoy elijo tratar de entender, ¿no? Frente a una tentación, el decir no a un vicio, a un egoísmo, ya es un acto de reparación en tiempo real. Entonces, ese recomenzar, ese vas de nuevo que dijo Marisol, que me gustó, es una gracia divina. Y Dios, debemos de entender que Dios no exige perfección, sino un esfuerzo continuo, todos los días. Las caídas son para levantarnos, para aprender, y las repeticiones son maestras. Si no lo logro hoy, mañana lo intento de nuevo y voy para adelante. Entonces, eso que dijo comentario que puso mamá acá en el chat, dice, tengo remordimiento que días antes de que mi madre amada muriera no bajé a verla, me duele mucho no haberlo hecho. El pasado ya pasó y contra eso no podemos hacer absolutamente nada. Entonces es recomenzar, el recomenzar es ahora, a partir de ahora, tener buenos pensamientos, eh, orar por ella, orar por la situación, cambiar ese estado de ánimo, ese remordimiento. César nos explica, remorder es como si tienes una herida y muerdes y duele, y muerdes y duele, y luego te vuelves a morder en el mismo lugar y se va hinchando y se va haciendo más grande y después es más difícil curarlo. Entonces es tener esa conciencia de que Dios nos da la oportunidad de recomenzar y de hacer las cosas mejor, de no desanimarnos, que si caemos 7 veces, que si ese remordimiento nos llega 8 veces al día, hay que levantarse 9 veces y empezar de nuevo y hacerlo de una mejor forma, más positivo, con más alegría, diría yo. Mm. Lo que sí hay algo que aprendí en todos estos años comunicando con los espíritus y eso que en el mundo espiritual la autenticidad es algo que vale realmente. Y incluso es mejor ser un espíritu malo y auténtico, es más respetable que un espíritu supuestamente bueno aquí en la tierra, pero a final de cuentas malo, no lleno de malos pensamientos y malas actitudes, un poco como los fariseos, ¿no? Que al exterior eran así grandiosos y blancos, sí, pero adentro estaban podridos por dentro. Entonces creo que este texto sí nos lleva a eso, a la verdad, ¿no? A qué hacemos realmente. No, no hay escondites, no. O sea, Dios siempre nos está viendo, los espíritus siempre nos están viendo, incluso y en cosas de todos los días, ¿no?
Ayer un amigo me comentaba y me decía, pero todas las renovaciones que hiciste en tu casa las podrías pasar como gastos de tu compañía y todo el mundo hace eso y eso. Le decía, sí, todo el mundo hace eso, pero o sea, a mí mi conciencia no me permite más hacerlo, porque sé que Dios me está mirando y con eso me basta. No importa que el gobierno se la pueda pasar de aquí, y me salga. No, eso no vale más nada eso. Ante Dios no hay escondite. Y cada pensamiento, cada sentimiento, más vale sea auténtico, verdadero, aunque no sea tan bueno que una hipocresía. David levantó la mano. David, Sí, gracias, buenos días. Bueno, aquí me viene mucho la idea de que no tenemos la costumbre en general suficiente de ser honestos. O sea, estamos practicando el arte de la honestidad, que es aprender a vernos libre de prejuicios y libre ¿cómo diríamos? De lujos que no tenemos realmente, ¿no? Libres de moños que nos ponemos y vernos completamente desnudos. Y al no ser del todo honestos, digo, al menos lo digo por mí, la vida se va a encargar de desnudarnos completamente. Quizás en algún momento pues tenemos vestimenta o no una vestimenta completa y tratamos de encubrir nuestro cuerpo por sentido de quizás de decoro, lo que sea, pero simbólicamente también me veo como que el cuerpo es como el alma desnuda. Se dice que cuando una persona se sueña desnuda, por ejemplo, y que pareciera que no pasa nada, es una persona que es muy honesta, que es muy franca. O sea, digo, yo lo interpreto así, a nivel simbólico, esa es una idea de que hay veces nos soñamos desnudos y la gente va y viene y dice, bueno, yo estoy aquí, no tengo ropa, por ejemplo, pero las demás personas parecen no notar nuestra presencia así. Y de alguna forma es como el sentido que ahorita quisiera transmitir, que quiero compartir. Si algo ha faltado en mi vida en particular es ser completamente honesto. En el trabajo hay mucha posibilidad de poder encubrirse, de saltar las trancas y de sacar un resultado o un beneficio que yo puedo exhibir como para recibir un reconocimiento, un premio, pero internamente no he usado todos los medios lícitos para lograrlo. Por ejemplo, en una relación de pareja o afectiva puede suceder lo mismo. Ok, estoy con mi pareja y todo, pero ya empecé a pensar que puedo estar con otra persona que es más atractiva o atractivo que la persona con la que estoy. Y encubro eso y simplemente lo aliento, pero no lo comparto. Entonces ahí estoy siendo deshonesto. En la parte de la práctica espiritual, quizás es importante tener un tiempo, por ejemplo, en la noche, como lo decía San Agustín, que hacía una revisión de conciencia, de ver qué mal hizo, de ver qué bien no hizo y de qué es lo que, sin necesidad de estarlo buscando, Dios o su espíritu, su guía, le hace ver cosas que él está aperturado para hacer un cambio, una reforma moral, que si él no tuviera ese esfuerzo de hacer una revisión, de estar constantemente monitoreándose, revisándose, para ver si está siendo acorde al ideal de ser un alma purificada, un alma correcta, no pasaría lo siguiente. O sea, nosotros pensamos que Dios va a venir, o el ángel, o el mentor, o el guía, y nos va a decir nuestros defectos. Oye, David, trabaja en esto, tienes intolerancia, tienes impaciencia, eres orgulloso, eres egoísta, ta, 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 ta. Y eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay la base prima, la primera base, que es la honestidad de mi parte. Entonces, por ejemplo, creo que debemos de pensar en ese juicio que, como bien lo dicen, no se nos va a hacer de afuera para nosotros. Es un juicio que tenemos, un criterio juicioso que tenemos que aplicarnos nosotros mismos. Es decir, o sea, yo sé que mi mentor me ama, mi guía me ama, me ha cuidado, me ha protegido, pero no se ha permitido decirme de manera directa todos los defectos que tengo. Y esos defectos yo mismo los estoy abriendo y descubriendo con el propio sufrimiento que experimento. Entonces, por ejemplo, una oración que me gusta mucho y que todavía estoy en ese proceso es: ayúdame a ver, Padre mío, lo que no veo de mí. Ayúdame a entender lo que no entiendo. Y ayúdame a no darlo todo por perfecto y por hecho, porque todavía falta muchísimo. Obviamente hay cualidades, hay virtudes, y una de las principales virtudes creo es eso,
el sincero deseo de ser honesto con uno mismo. Uno no puede ser honesto con los demás, ni la vida, entre comillas, va a ser honesta con nosotros si nosotros proyectamos a la vida deshonestidad, mentira, ignorancia, desviación. Finalmente decíamos por ahí que el camino recto es difícil y no es tanto el problema desviarnos un poquito a la derecha, porque también nos podemos ir un poquito a la izquierda. Lo importante es estar como manteniendo el centro y no apartándonos del centro, porque si nos empezamos a apartar y reforzamos esa desviación de aquí a 100 años, 50, 20, 5 años, un año, vamos a tener una distancia tremenda de separación de nuestro ideal divino a lo que realmente vinimos a hacer aquí, ¿no? Entonces, el juicio yo me lo aplico. El segundo punto es hacer esa revisión y tercero, no darlo por hecho. Ayúdame a ver lo que no veo, porque sé exactamente que una parte mía humana está impidiendo que yo vea eso. O sea, lo está encubriendo porque hay una confabulación de mi yo con ese defecto. Entonces el defecto quiere encubrirse, es como si fuera un virus o una bacteria que busca esconderse, pero yo la estoy solapando y permitiendo que se esconda, ¿no? Entonces eso es lo que quería compartir. Gracias. Hasta Gracias, luego. David. Eso que comentó David, esa honestidad, yo creo que es tan importante para llegar a ese ideal que es nuestro último personaje acá, que es llegar a esa ascensión, ¿no? Realmente necesitamos ser honestos para ver todo lo que necesitamos trabajar, todo lo que necesitamos cambiar, identificar y combatir nuestros vicios, pasiones inferiores, actitudes egoístas. Se necesita esa honestidad para cultivar las virtudes, para desarrollar cualidades, amor, caridad, humildad, sí, humildad, paciencia, perdón. Necesitamos de eso. Y todo se logra por el esfuerzo propio del espíritu por mejorar moral e intelectualmente. Entonces, vamos a terminar nuestro estudio con eso. Vamos a hacer nuestra oración y les recomiendo que lean esta parte, que la guarden, la última parte del texto donde dice el hermano que fue promovido a héroe anónimo de la renuncia. Aquí están los pasos que necesitamos hacer. Nunca impuso ningún prejuicio a nadie. Siempre respetó el taller que se honraba con su colaboración. No se limitó a ser correcto con los deberes, a través de los cuales conquistaba lo que era necesario para la vida. Se sacrificaba por el bien de todos. Supo ser delicado en las situaciones más difíciles. Soportaba el hígado enfermo de los colegas con bondad y entendimiento. Inspiraba confianza. Distribuía estímulo y entusiasmo. Sonreía y auxiliaba siempre. Centenas de corazones lo siguieron más allá de la muerte, ofreciéndole oraciones, alegrías y bendiciones. Fin, ese es la descripción del hombre de bien que nos habla el Evangelio según el Espiritismo. Hacer el bien. Vamos a terminar. Gracias por la presencia, gracias por los comentarios. Vamos a hacer nuestra oración. Vamos a agradecer una vez más por esta gran oportunidad que tenemos de estar. ¿Compartiste la música? Ah, no. Ah, perdón. Tienes razón. Ahí está. Elevemos nuestros pensamientos, elevemos nuestro corazón a Él que es nuestro guía, nuestro modelo, a Él que es bondad, es compasión. A ti, Señor Jesucristo, nuestro Maestro amigo, nuestro compañero en los días difíciles y alegres, aquel que nos incita a la lucha. ¿Cuánto tenemos por agradecerte, Señor? Nuestros momentos en familia y entre amigos. Nuestros momentos, Señor,
podemos compartir con nuestra familia, nuestros amigos. En esos momentos que estamos en compañía de nuestros queridos benefactores, tus espíritus protectores y guías se presentan a nuestros espíritus. En estos momentos privilegiados en que podemos abrir nuestras percepciones y nuestros corazones, de recibirnos la inspiración, el entendimiento. Sabemos, Señor, que tú no haces diferencias, pero nos sentimos privilegiados, nos sentimos amados, acompañados, protegidos. Y elevamos nuestra oración hacia ti, Señor, para agradecerte con una inmensa gratitud por este nuevo día, por los alimentos en nuestra mesa, por la salud, por el trabajo donde venimos a cumplir nuestros deberes, por las personas que cruzan nuestro camino, que siempre son maestros. Agradecemos por nuestras familias, pero sobre todo, Señor, nos sentimos agradecidos por habernos llamado, por habernos despertado a tu amor, por reconocerte como lo que eres, nuestro Maestro, nuestro Guía, el regalo más precioso de nuestro Padre. Estamos, Señor, tratando de entender, pidiéndote que nos sostengas y que nos ayudes, que sepamos enfrentar las luchas de la vida con alegría, que podamos, Señor, ser responsables de nuestros actos, tomar conciencia cada vez más de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras. Entendamos, Señor, que nuestra felicidad o nuestra infelicidad solo depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de la purificación de nuestras almas. Que entendamos, querido Maestro, que las posibilidades son inmensas, que todos los recursos se presentan a nosotros para seguir el buen camino, que la ayuda siempre está presente, que somos amparados, acompañados. Nuestros espíritus guías y protectores solo esperan que hagamos el esfuerzo. Ayúdanos, Señor. Bendice cada pequeño esfuerzo que hacemos. Bendice cada vez que decimos no al mal camino, a los malos pensamientos, a los vicios. Bendice, Señor, este deseo de ser mejores, este grito de nuestras almas que claman por ti, por seguir tu ejemplo, por aprender a amar, aprender a perdonar. Este grito, Señor, ya no puede más con el egoísmo, el orgullo que habita en nuestros corazones. Nos rendimos a ti, Señor. Entregamos nuestras vidas para que nos guíes, para que ocupes cada vez más espacio en nuestros corazones. Bendito sea, Señor. Bendito sea el momento en que nos llamaste a seguirte. Bendito sea este despertar. Bendita es la luz que nos llega a través de estas enseñanzas. Quédate siempre con nosotros, querido Maestro. Ilumina cada paso de nuestra existencia. Y que el amor de esta oración, Señor, pueda llegar a todos nuestros hermanos en el mundo. Aquellos que sufren, aquellos que están enfermos, aquellos que están tristes, abandonados, que se sienten, aquellos que están en situación de guerra, conflicto,
aquellos que están siendo sedados por sus hermanos y por aquellos, Dulce. Pedimos por todos nuestros seres queridos, por nuestro hogar, por nuestras vidas en siempre, Señor. Gracias, querido Maestro. Que así sea en la mesa, en el nombre de tu bendito amor. Amén.